Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida, a todos los que nos siguen en diferentes partes del mundo. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy estoy empezando una nueva serie que he titulado Tu Historia Cuenta. Y el mensaje de hoy también se llama así, Tu Historia Cuenta. Yo quisiera que tocaras el hombro de 3 personas que están a tu lado o enfrente o atrás de ti y le digas, tu historia cuenta, pero dígaselo así como con convicción. Tu historia cuenta, tu historia cuenta. Y yo les he contado, muchos saben que yo siempre quise, durante un buen tiempo quise ser piloto aviador. Cuando yo era adolescente, era un chavo, ¿verdad? Yo quería ser piloto aviador. Lo que no les he dicho es por qué quería ser piloto aviador. Es más, en la prepa, todavía en segundo de prepa, envié solicitudes a academias de vuelo, incluida la Fuerza Aérea en Estados Unidos. Porque aunque soy más mexicano que el nopal, ¿verdad? Nací en Uruapan, Michoacán, mis jefes me dieron mi nacionalidad también americana. Tengo 2 nacionalidades. Entonces mi mamá siempre me animó y metí mi solicitud. Yo estaba bien en serio de ser piloto aviador. Lo que no les he dicho es por qué yo quería ser piloto aviador. Mi mamá era y es súper fan de John F. Kennedy. ¿Alguien ha escuchado de John F. Kennedy? Un presidente bien joven que tuvo una presidencia muy corta en Estados Unidos. Y uno de los sueños de John F. Kennedy, incluso él propuso esta visión de mandar un hombre a la luna. Y eso sucedió incluso después de que él falleció, pero esa visión se cumplió. Y mi mamá y mi abuelito Andrés, que yo me llamo Andrés por mi abuelito, súper fan de John F. Kennedy y todo este viaje al espacio. Y mi mamá me compraba libros, mi abuelito me enviaba libros de la NASA, de diferentes proyectos y misiones al espacio y del aterrizaje en la luna. Y yo estudié todo eso con mi mamá y las fotos y los diferentes procesos de despegue de una nave y la cápsula de regreso y el ángulo y trayectoria dentro. Yo estaba fascinado con toda la idea de ser un astronauta. Entonces yo quería ser astronauta. Y mi mamá me decía, la única manera de llegar a ser astronauta es que primero seas piloto aviador. Entonces por eso quería ser piloto. ¿Se imagina qué locura? Y te voy a decir por qué quería. Porque cuando yo leía esos libros con mi mamá y la historia como ella me la contaba y la pasión que ella tenía, no es que ella quisiera que yo fuera astronauta, pero había tanta pasión en cómo me lo contaba que yo empecé a creer esta historia. Y la historia es esta, que yo podía tener un lugar de importancia en el mundo, en mi mundo, si yo llegaba a ser astronauta. Esa era mira, sí, esto me va a dar un lugar de valor. Me encanta, un lugar de importancia. Y además me encanta el volar y lo extremo. Eso es para mí, es la manera en que yo voy a contar mi historia. Y sabes, la verdad es que todos nosotros construimos la historia de nuestra vida haciendo eco de alguna historia que creemos. Todo el mundo construimos la historia de nuestras vidas así. Quizá planeamos estudiar cierta carrera, sí, quizá porque te gusta, pero también porque tienes un sueño que tú quieres cumplir al estudiar esa carrera. Crees que quizá eso va a darte un lugar de valor, de importancia en tu mundo, quizá va a hacerte sentir feliz, es una historia que tú crees. Quizá quieres casarte o anhelas casarte. Algunos están obsesionados por casarse porque crees que eso va a darte el amor que necesitas, la felicidad que quieres, un lugar de importancia en la sociedad. Anhelas tener hijos, algunos anhelan, y son cosas buenas tener hijos porque ponen en el tener hijos ese sentir de valor, de importancia, de ser papá, de ser mamá, de cumplir ese sueño. O en acumular dinero, o en lograr cierto proyecto, o quizá en viajar a todos los países del mundo, qué sé yo, porque detrás de ciertas cosas que anhelamos o buscamos o planeamos, la historia de nuestras vidas la escribimos porque estamos haciendo eco
de una historia que creemos. ¿Tiene sentido o no? De una historia que hemos escuchado. Esto te va a hacer feliz, esto te va a ser importante, esto te va a hacer educado, esto te va a dar un lugar de valor en tu mundo. Y todos estamos cumpliendo una historia como esas, todos nosotros. El problema es que cuando quizá nos llegamos a casar o a terminar una carrera o a tener hijos y todo es padre, pero llega el momento en donde dices: no estoy sintiendo la felicidad o el éxito o la importancia al nivel que yo pensé que lo iba a sentir. Y entonces buscamos un poco más para sentirnos importantes, un poco más o quizá tienes hijos y wow, todo es maravilloso, pero los idolatras tanto que los echas a perder. O estás tan aferrados a ellos que cuando ya crecen y se van, tu mundo se destruye. O el matrimonio quizá no sucede como tú querías que sucediera y de pronto tu mundo se desmorona porque toda la historia que tú habías escrito de tu futuro, de tu valor, de tu importancia, tu felicidad estaba en esa historia que tú habías escrito. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o no? O la carrera, o incluso hoy el día el ser un influencer o tener cierto número de seguidores en redes sociales. Y hay gente que hace cosas locas como comprar seguidores falsos o publicar burrada y media para tener más seguidores. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos locura y media? ¿Por qué? Porque estamos tratando de cumplir una historia que creemos que nos hará feliz o importantes o valiosos o exitosos. ¿Tiene sentido esto? Hay alguien en la Biblia, la historia de una persona en la Biblia, que también estaba buscando su lugar de importancia, su lugar de valor en la sociedad. Es un hombre llamado Saulo. Y Saulo es un judío, un hombre judío. Creció como niño judío, circuncidado al 8º día. Él aprendió en las mejores escuelas, con los maestros más prestigiados fariseos, expertos en la ley, la historia, la cultura, tradiciones y profetas judíos, en la Biblia, el Antiguo Testamento. Este Saulo sabía varios idiomas, mínimo 4. Sabía el latín de Roma, el latín, sabía el griego, el arameo y el hebreo. Este Pablo era un hombre educado, un hombre de mucho liderazgo. Es más, tenía su propia empresa, fabricaba tiendas. Y cuando digo tiendas, no estoy hablando solo de una tiendita de acampar, me explico, sino tiendas. Y se usaban quizá como casas, como negocios. Literal, fabricaba carpas. Era un hombre de trabajo, de negocios, un líder fuerte en su comunidad. Un hombre con muchas agallas, con mucha fuerza. Dicen también que físicamente, algunos historiadores dicen que Saulo era un hombre chaparro también, pelón. Piernas charras, buen michoacano. No, de verdad lo que dicen, que tenía un poquito raro los ojos, algunos historiadores dicen. Y Saulo era un hombre muy peculiar. Y él estaba buscando la manera de tener valor y tener importancia, y lo estaba logrando de esta manera. En los tiempos de Saulo, él empezó a escuchar que un hombre llamado Jesús decían que era el Mesías. Que este Jesús había muerto en una cruz y había resucitado. Y ahora sus seguidores estaban diciendo que la fe en Jesús otorgaba el perdón de pecados y que era el Mesías, que todos los judíos y el mundo entero tenían que creer en él para ser salvos. Y Saulo piensa que son herejías. Saulo piensa que estos cuates son mentirosos y que Jesús es un fraude. Y Saulo empieza a perseguir a los cristianos. Él empieza a tomar el liderazgo. Él sube a la cima de la sociedad judía, siendo el que aplastaría a los que están hablando de Jesús como Mesías, porque era una herejía en ese momento. Y entonces Saulo incluso está de pie viendo cómo matan a Esteban, el primer mártir. Saulo tiene un lugar de importancia. Él piensa que está logrando su sueño anhelado. Tiene su empresa, es educado, es un líder ahora en la sociedad, y él está logrando esta importancia al aplastar a herejes en contra de su creencia y de su religión. Y Saulo es un hombre extraordinario. Y un día, en Hechos capítulo 9 verso 1, vemos su historia. Mientras tanto, dice, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote
le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino, así se llamaban antes de llamarse cristianos, que se encontraran allí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco, quiero que veas, Saulo está viniendo con un grupo de hombres con cartas en la mano, muy importante, tiene una misión, va a aplastar a los herejes. Y al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él, y Saulo, el gran Saulo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Y antes de continuar la historia, quiero que medites un poquito en esa primera pregunta que escuchó. ¿Por qué? ¿Qué has creído que te lleva a hacer lo que estás haciendo? ¿Qué crees que esto va a darte? ¿Qué crees que vas a lograr al matar cristianos? ¿Por qué haces lo que haces? Yo quiero que tú medites esto. No es una respuesta que vas a dar pronto en un minuto o 30 segundos. Es una pregunta filosófica que tienes que pensar quizá los próximos días. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué es que te casaste? ¿Por qué has buscado esa carrera? ¿Por qué persigues esos sueños y anhelos que tienes? ¿Por qué tienes la empresa que tienes? ¿Por qué? ¿Por qué es que te enojas cuando la gente te hace ciertas cosas? Hello. ¿Por qué no has podido perdonar esa ofensa? ¿Por qué es que estás enojado y estresado por querer lograr ciertas y nomás no se te dan? Y vienes a la iglesia y esa montaña se va a mover en el nombre de Jesús. Y vives estresado porque esa montaña no se mueve. ¿Y por qué? ¿Por qué vives así? ¿Por qué vives con esa frustración? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te lleva a pensar, a vivir, a trabajar, a estudiar, a actuar, a tener los amigos que tienes? ¿Por qué? ¿Qué historia has creído? ¿Qué vas a lograr con eso? Es una pregunta fuerte. Y Saulo, antes de contestarla, verso 5, dice: antes de contestar, yo quiero saber con quién estoy hablando. Y le pregunta: ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo, con S minúscula. Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la. Imagínese al Saulo. What? Ahora quiero que entiendas lo que acaba de pasar, porque nosotros lo leemos. Claro, Jesús, pues es Jesús, le dijo que soy Jesús. Wow, qué increíble. Y la lucesota y Jesús, wow. Y sí nos impacta, pero tú no sabes lo que ahorita está pasando en la mente de Saulo. No entiendes lo profundo que esa respuesta es para Saulo. Saulo, desde que era niño, ha escuchado la historia de Dios y la humanidad y del pueblo judío y la promesa de un Mesías. Y esta es la historia que Saulo ha escuchado. Él ha escuchado toda su vida que Dios creó a una familia, a la humanidad, porque anhelaba tener una familia. Y que esa humanidad, la raza humana, rechazó a Dios. Usurpamos el lugar de Dios. Porque aunque solo fue Adán y Eva, en Adán y Eva todos nosotros usurpamos el lugar de Dios. Y él escuchó esto. ¿Por qué? Porque le dijimos a Dios: no queremos tu voluntad ni tu autoridad en nuestras vidas. Nosotros seremos nuestra propia autoridad. Viviremos como nosotros queremos y haremos lo que nosotros queremos hacer. Y usurpamos el lugar de Dios. Nos volvimos pequeños dioses. Y entonces Dios anheló siempre traer de regreso a su creación, porque nos separamos de la presencia y de la comunión y de nuestro propósito con Dios, y nos buscó una y otra vez, y el hombre siguió usurpando el lugar de Dios. Por fin Dios creó una nación llamada Israel, de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y les dijo: a través de ustedes voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Voy a hacer algo tan increíble en ustedes que todo el mundo va a conocerme y va a regresar a una relación conmigo.
Pero Israel también una y otra vez se apartó de Dios. Dios levantó a profetas como Moisés, que escribieron las instrucciones de Dios, la ley de Dios, hablando de la voluntad y la rectitud y la justicia de Dios. Pero aún así Israel usurpó una y otra vez el lugar de Dios. Y Dios les dijo, les prometió varias veces: ahora entiendo que nada los va a traer de regreso a casa porque ustedes están corrompidos. Hay una sola manera, y es que les voy a enviar a un rescatador, a alguien que les ayude a salir de donde están, que les cambie el corazón, que les dé un corazón nuevo y una mente nueva, y que les haga nacer de nuevo conforme a mi naturaleza. Y este Mesías, Dios así lo prometió. Creo que lo ves porque este Saulo lo escuchó. Este Mesías no solo es lo que tú y yo pensamos de un hombre que murió en la cruz. Este Mesías es una imagen de un rey, no solo judío, un rey universal. Es la imagen de un rey, es la promesa de un rey que vendría y que tiene autoridad sobre la creación misma, que el viento y los mares escuchan su voz, que puede resucitar lo que está muerto. Es un rey que tiene autoridad sobre la materia, la puede manipular, tiene autoridad sobre las enfermedades, tiene autoridad para perdonar pecados, para salvar y reconciliar, o para condenar. Es un rey que ha prometido que todo lo va a restaurar. Se promete este Mesías en la palabra de Dios que un día regresará y que pondrá una ciudad celestial llamada Jerusalén, y que desde Jerusalén va a gobernar sobre todo el planeta con rectitud, justicia, equidad, y que de su paz no habrá fin. Es un rey supremo este Mesías, y un día Jesús camina a la tierra y dice: yo soy ese rey. Y se escucha de cosas que hace Jesús, como multiplicar la materia, el pan y los peces en mucho. Y se escucha de que de pronto los vientos y el mar obedecen a este Jesús. Y se escucha de que este Jesús ha levantado a muertos y ha hecho, y están diciendo: este es el Mesías. Y Jesús les dice: voy a restaurar todas las cosas, pero primero tengo que ir a la cruz y voy a resucitar. Y cuando Jesús fue a la cruz, ni sus discípulos creyeron que era el Mesías, porque esperaban que Él también restaurara el sistema político y religioso, y ahora está muerto en una cruz. Pero al tercer día, este que dijo que era Mesías resucitó, salió de la tumba. Y cuando resucitó, se le apareció a Simón Pedro, a Juan, a más de 500 discípulos por 40 días, dándoles pruebas irrefutables de que Él era Jesús. Y les dijo: yo voy a regresar, voy al trono de mi Padre y seré glorificado, pero voy a regresar. Y en este tiempo les envío mi Espíritu Santo y les dejo una misión. Díganle a todos los que puedan, por todas las generaciones, mientras yo regreso, que soy el Mesías, porque quiero llenar el cielo con mi familia humana. Quiero llenar, y necesitan decirle a todo el mundo que hay perdón de pecados, que hay esperanza y que hay una vida nueva en Cristo Jesús. Y entonces Jesús se va y los discípulos se quedan y están llenos del Espíritu Santo y están predicando: Jesús es el Mesías y va a regresar, y tú puedes ser perdonado, y no importa dónde vienes, hay un futuro para ti. Y cree en Jesús y obedece a Jesús. Y están predicando, y el Saulo dice: ¿quién es este cuate? Hello. Seguramente un Jesús que murió en la cruz no es el Mesías. No entendía que así tenía que pagar por los pecados todavía. Seguramente es un fraude. ¿Quién resucita? Son mentiras. Y de pronto está tirado en el suelo y dice: yo soy Jesús. El día en que tú te das cuenta quién es Jesús, no solo como el perdonador de pecados o una figura debilucha en un crucifijo, sino te das cuenta: este es el Rey Supremo, el Mesías, el rescatador, el que todo le rinde pleitesías, que los mismos vientos y mar y creación y montañas y estrellas y materia, todo le rinde. Ese es el Rey. Y Saulo está atónito, está
está destrozado. Fíjate cómo sigue la historia, porque la historia sigue. ¿Alguien está escuchando esto? ¿Alguien está animado el día de hoy? Dice: ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, ya Saulo no dijo nada. Ahora vas allá. Sí, Señor. Hasta ahí está. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco y permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Y mientras estaba ahí, Dios le dice a Ananías, Ananías, un tipo que vivía en otro lado cerca de ahí, dice: Ananías, acaba de llegar a Damasco un tipo llamado Saulo, quiero que vayas a orar por él. Ananías dice: Señor, no, ¿tú sabes quién es ese cuate? Imagínate que Dios te manda a orar, no voy a mencionar nombres, pero por un criminal famoso en tu colonia, en tu país. Ve a orar por él, está ahí en una casa escondido para que no lo agarre. Ve a orar por él. Sí, pero ¿tú sabes quién es ese? Entonces Ananías dice: pero ¿tú sabes quién es ese? Y dice: sí, ya sé quién es, pero yo lo he cambiado y lo voy a usar, y va a sufrir por mí y va a predicar mi evangelio. Ve a orar por él. Entonces Ananías se levanta y llega con Saulo. Y fíjate lo que dice verso 17: así que Ananías fue y se encontró a Saulo, puso sus manos sobre él. Fíjate, el que asustaba a todos, a Ananías no lo asustó. Lo abrazó y le dijo: hermano Saulo. ¿Cómo me encanta eso? Yo no sé de dónde vengas o a cuántos cristianos has matado. El momento en que tú te acercas a Jesús, eres mi hermano. No me importa tu pasado, me importa tu fe en Cristo Jesús. Eso nos une. No me importan nuestras diferencias, me importa que creemos en el mismo Salvador. Y ahora Ananías le dice: hermano Saulo, y lo abraza, me encanta. Dice: el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino. Imagínate. O sea, Saulo dice: también te habló a ti, también viniste en el camino. Me pidió que viniera para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo. Y esto es lo que pasa en la salvación. Lo que tú creías que era verdad, ahora es ceguera, y luego Dios te abre los ojos para conocer la verdad en Cristo Jesús. Es lo que pasa, lo que está pasando. Cayeron escamas de sus ojos y recobró la vista, y luego se levantó y fue bautizado. ¿Por qué? Porque creer en el Mesías que murió y resucitó, públicamente lo declaramos a nuestros amigos, a la iglesia y el mundo entero cuando nos bautizamos en agua también. Se bautizó y después comió algo y recuperó las fuerzas. ¿Qué pasó en Pablo para que de un momento a otro estaba matando cristianos? Es el lugar importante en la sociedad, con cartas para matar a gente, para encarcelar a gente. Este Pablo, que estaba en la cima de la jerarquía de la sociedad, ahora se bautizara en agua. ¿Qué pasó en la vida de Pablo? Saulo, que llegó a ser el apóstol Pablo, se los estaba guardando. Ese Saulo llegó a ser nada más y nada menos que el mayor autor del Nuevo Testamento que tú y yo tenemos el día de hoy. Ese Saulo usó toda su vida, fuerzas, energía, educación, lenguajes, empresa, todo lo usó para que todo mundo supiera que Jesús es el Mesías. ¿Por qué pasó ese cambio en Saulo? Escucha, te voy a decir por qué. Porque Saulo fue salvo. Es la palabra salvación. ¿Y cómo sucede la salvación? No sucede cuando tú crees, cuando tú solo pides el perdón de pecados. Eso es pedir perdón de pecados. Mucha gente cree que el evangelio es un plan de salvación y sí te salva. Creen que es un plan de perdón de pecados y sí te perdona pecados. Creen que el evangelio es que puedes acercarte a Dios y pedirle a Dios que te bendiga esta semana, que te guarde, que te prospere. Y Dios sí lo hace, pero ese no es el evangelio. El evangelio significa las buenas noticias, el buen mensaje, los buenos sucesos, los hechos. Y cuando tú crees esta buena historia, esta historia de quién es Dios, quiénes somos nosotros, cómo nos rescata, y el Mesías, que cuando tú crees toda la historia, eres salvo. Porque es que mucha gente no tiene la transformación de Pablo, de Saulo a Pablo.
porque solo han creído una religión. Solo han buscado la bendición de Dios o el perdón de Dios. No se han entregado al Mesías, Cristo Jesús. No han creído en el Evangelio, pero creer en el Evangelio es lo que te salva. Pablo lo diría años después en 1 Corintios 15:2. Dice: esta es la buena noticia que los salva. Fíjate, la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído que desde un principio nunca fue cierto. Pero yo les transmití a ustedes lo más importante de este evangelio. No lo único, pero lo más importante de este evangelio, y que se me ha transmitido a mí. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Si tú crees el evangelio, eres salvo. Si tú crees las buenas noticias, eres salvo. Eres perdonado, eres redimido, eres aceptado delante de Dios. Él perdona tu pasado y te da un nuevo futuro. Él reescribe tu historia, te llena del Espíritu Santo, te hace nacer de nuevo, escribe su voluntad en tu mente y tu corazón. Eres salvo. No puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes usarlo para Cristo Jesús. Saulo no podía cambiar su pasado, pero sí pudo usar su pasado para animar a otros acerca del evangelio. O sea, muchas veces Saulo decía: yo era un matón y yo era esto y yo era el otro, pero ahora Dios me cambió. No puedes cambiar, yo no puedo cambiar tus fracasos. Quisiera evitarte tus fracasos, tus dolores, tu pasado, tus errores, no puedo cambiarlo, pero sí estoy aquí para decirte que si se lo entregas a Jesús el Mesías, puedes usar ese pasado para que otra gente sea bendecida. Más aún, puedes dejar que Dios escriba tu futuro. Ser salvo no es solo que Dios perdona tu pasado, es que ahora Dios empieza a escribir tu futuro. ¿No me está escuchando? ¿Por qué te digo esto? Porque muchos siguen tratando de cumplir la historia que creen, en lugar de dejar que Dios escriba la historia que Él tiene para hacer. Y cuando tú empiezas a entender: mi pasado, mi vida, mi futuro, ahora es para Jesús, tu historia cuenta. Tu historia cuenta. Tu historia cuenta. Tu historia cuenta. ¿Sabes? Saulo no dejó de ser fabricante de tiendas. Es más, Saulo siguió con su empresa fabricando tiendas aún años después. Siguió siendo empresario, fabricante de tiendas. Saulo no dejó de hablar 4 idiomas. Siguió siendo un hombre educado. No le cambió el físico. No creció 10 centímetros, ¿verdad? Oscar nos puede testificar de eso. Antes se quejaba con Dios de su estatura, pero luego un día le pasó una bala zumbando por aquí, le falló por su estatura. Dijo: Dios, gracias por hacerme chaparro, amén, ¿verdad? Pero Saulo no creció no creció de estatura por ser salvo. No le creció pelo por ser salvo. Hello. O sea, muchas cosas de Saulo no cambiaron. Siguió siendo el fabricante de tiendas, el educado, el historiador, el chaparro. Siguió siendo todo, seguía igual, pero todo era diferente. Porque ahora todo eso ya no estaba para cumplir su historia, lo que él creía. Ahora eso que él fue y que es y que iba a ser, y su empresa y sus rasgos y sus lenguajes, todo iba a ser usado para contar la mayor y mejor historia de todos los siglos, la historia de Cristo Jesús, el Mesías que viene. Y quiero contarle algunas historias. Y algunos de los que voy a mencionar no saben que los voy a mencionar. Pero yo conozco a alguien en esta iglesia llamado Tony, que ama a Jesús, que Dios lo cambió de muy joven. Su vida estaba en una trayectoria bien diferente y Dios lo cambió. Le dio un llamado a las misiones, a tocar el mundo con el evangelio de Cristo Jesús. Y tuvo diferentes experiencias misioneras. Incluso trabajó en la iglesia. Y luego Dios le abrió las puertas para poner su empresa, que cultiva papayas. Las mejores papayas de México las cultiva Tony, de Más Vida. Ahora exporta
a diferentes países sus papayas. Ha crecido su empresa, ahora tiene empleados, tiene hectáreas por todos lados que siembra papayas y exporta al Asia y a Canadá y a Estados Unidos. Y aquí lo tenemos en Michoacán, las mejores. No. Tony tiene una bella esposa. Tiene 2 hijos extraordinarios que aman a Cristo. Y Tony no ha tenido una vida fácil, ni ha sido libre de tener problemas como todos nosotros. Pero Tony ha decidido que su matrimonio va a seguir siendo exitoso porque con su matrimonio está contando la historia de Jesús. Tony ha decidido que él va a amar a sus hijos y entrenarlos en la vida y en el evangelio, porque él quiere que su relación con sus hijos cuenten la historia del Mesías en quien él cree. Él ha decidido en su empresa, él y su esposa dan el 30% de sus ganancias para la obra de Dios y la predicación del evangelio en diferentes partes del mundo. Tony y su esposa, Tony me dijo el otro día: pastor, le puse a todos mis empleados cada semana el video de la serie Crush. Se estaban todos sorprendidos que un pastor hablara así del matrimonio y el otro. Y ahí está. Usa su empresa para anunciar el evangelio. Todos los clientes, proveedores y gente con la que él trata se dan cuenta de que están tratando con alguien que tiene valores, que tiene excelencia, que tiene calidez, que es humano. ¿Por qué? Porque todo lo que él hace en sus negocios, con proveedores, con su familia, con sus clientes, con sus empleados, con su dinero, todo es el mismo Tony, pero es otro Tony. No cambia su pasado, es empresario, tiene familia como todos nosotros. Pero la diferencia entre Tony y muchos es que Tony no está escribiendo la historia que este mundo le pintó. Tony está dejando que su historia cuente la historia del Mesías, que lo salvó, que lo llamó, que le dio un futuro. ¿Alguien está escuchando esto? Acá está Tony, no le digo por dónde está, pero acá está Tony. Es un gran amigo, un hombre de Dios, increíble. Y así, gente, conozco a Julio Melgar, un cantante que ustedes quizá han escuchado, es famosillo en el mundo cristiano, un profeta incluso, cantante extraordinario. Julio está atravesando un proceso de cáncer. Hoy por hoy está al borde de la muerte y la vida. Hoy ha perdido muchísimo peso, literal. Su piel está pegada a sus huesos. Pero Julio y su esposa y sus hijos han enfrentado este dolor de una manera que inspira tanto. Muchos podrían amargarse. Señor, te he servido, he predicado tu palabra, soy profeta y me tienes con este cáncer. Pero ¿sabes qué? Julio todos los días postea: Dios es bueno, mi esperanza está en Él. Su esposa publica fotos sonrientes. Su hijo sigue dirigiendo la alabanza. Es una historia tan extraordinaria. ¿Por qué? Porque el evangelio no es un mensaje que te evita aflicción, te enseña a usar tu aflicción para apuntar al Mesías. Te enseña a usar tu dolor para apuntar con tu fe a aquel en quien estás confiando en medio de tu dolor. No me está escuchando. Por eso es que tú puedes usar tu dolor, puedes usar tu pasado, puedes usar tu empresa, tu matrimonio, tus hijos, tus estudios. Ahora no son para contar una historia que el mundo te dice de felicidad, de esto, del otro. Tu pasado, tu vida está siendo usada por Dios para contar la historia del evangelio del Mesías, de nuestro Señor Jesús. ¿Alguien está escuchando eso? Iglesia, qué increíble, qué increíble. ¿Sabes? Puedo aquí contar un montón de historias. Alex Marchena, que muchos de ustedes conocen, que ha dirigido la alabanza y cantado por años aquí en Más Vida. Hace unos meses empezó todo un proceso. Le salieron tumores en sus cuerdas vocales. Ha sufrido 3 cirugías. Se ha quedado prácticamente sin voz. Pero este hombre que dirigía la alabanza ahora no tiene voz. Pero él y su familia, en este dolor, en este proceso, han decidido: vamos a creer en Dios, amar a Dios, seguir buscando a Dios, esperar en Dios. Él es bueno, Dios quita y Dios da. Dios hace, todo es de Dios. Y su fe en Dios le ha dado a Alex Marchena y su familia una voz más fuerte que cuando él podía cantar. Porque con su historia están contando la historia de un Mesías
que sufrió por nosotros. ¿No me está escuchando? Puedes usar tu pobreza para contar la historia de Jesús. Quizá alguien está en una temporada de pobreza, y yo sí creo, Dios quiere darte las herramientas y la provisión para salir de ahí. Pero ¿qué haces en tu temporada de pobreza? ¿Te amargas o la estás usando para contar la historia de? Te voy a decir cómo puedes usar tu pobreza para hablar de Jesús. Te voy a decir cómo. Jesús vivió en esta tierra y no tuvo donde recostar su cabeza. Pobre. Pero nunca tuvo complejo de pobreza. Siempre vivió como el dueño de todas las cosas. Dios siempre le proveía. Un día sacó una moneda de un pez. Él vivía como el hombre más rico, aún teniendo ni dónde recostar su cabeza. Me pregunto yo, si tú estás viviendo en tu temporada de pobreza con la cabeza en alto, con la confianza en Dios, siendo generoso con alguien que quizás un poco más pobre que tú, ¿cómo estás? Porque la manera en que tú atraviesas tu pobreza, estás hablando del Mesías, que también fue pobre, pero nunca tuvo complejo de pobreza. ¿Cómo estás atravesando tu temporada de riqueza y de abundancia? ¿Con orgullo? ¿Con arrogancia, creyendo que te lo mereces? ¿O estás apuntando al Mesías, que es el hombre más rico del universo? Él es dueño de todo, sin embargo es el hombre más humilde, más cariñoso, más manso. No me está siguiendo acá. Más generoso. O sea, no es si no tengo o si sí tengo dinero, es cómo uso lo que tengo o lo que no tengo, lo que me duele o lo que me da alegría, mi empresa y mi educación, mi falta de empresa y falta de educación, mi esposa o mi falta de esposa. Hello, mis hijos o mi falta de hijos. ¿Cómo uso mi pasado, mis errores, mis aciertos, mis sueños, mis dificultades y lo que soy y tengo para contar la historia de Cristo Jesús? Y lo que yo quiero que te vayas de aquí el día de hoy, y es que tú te hagas esta pregunta todos los días: ¿cómo puede mi espacio contar la historia de Jesús? ¿Cómo puedes este lunes contar la historia de Jesús? Quizá hay un estudiante escuchándome. Dice: Andrés, y yo voy a la universidad. ¿Ahí cómo cuento la historia de Jesús con mis estudios universitarios? Pues es fácil. Jesús el Mesías fue buen estudiante, buen hijo, honró a sus padres, trabajó, respetó a las personas. Tú puedes contar la historia de Cristo Jesús en tu escuela, en tu universidad. ¿Sabes cómo? Honrando a tus papás. No, ya no escuché ningún amén acá. Honrando a tus papás, respetando a tus maestros, llegando puntual a tus clases, haciendo tu mejor esfuerzo en cada proyecto, haciendo tus asignaturas. Pero no quiero hacerlas, no. Pero cuando lo hagas, estás contando la historia de un Mesías que se sometió a sus padres, aunque sabía más que ellos. Y él sí sabía más que sus padres. Tú no, pero él sí sabía más. Y se sometió a ellos. Los honró, estudió, creció, respetó a la gente. Sabes que todos podemos usar nuestra historia, nuestro pasado, nuestros errores, nuestro dolor, nuestro éxito, todo para contar la historia. Ese es tu propósito. Ese es tu propósito. Vamos a estarte enseñando las próximas semanas, y en unas semanas voy a enseñarte específicamente cómo evangelizar sin evangelizar. No me escuchó. Voy a enseñarte cómo evangelizar sin evangelizar. Porque algunos están tan trabados con la idea de evangelizar que no saben evangelizar. Los espantan. No, son ustedes muy buenos. Yo por otra gente que me escucha en otras partes del mundo. Pero voy a enseñarles cómo evangelizar sin evangelizar. Porque yo creo que la historia del evangelio la tienen que conocer todos tus amigos, todos tus vecinos, toda nuestra ciudad. No me está escuchando. Todos tienen que conocerlo. Y predicar el evangelio no es trabajo del que está aquí en el púlpito solamente, es trabajo de cada uno de nosotros. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Cómo enfrentamos nuestra familia, nuestros retos, nuestra vida, nuestra empresa, nuestro trabajo. Es la oportunidad para contar la historia que cambia la historia de cada persona y cada ser humano. Y termino con esto el día de hoy. Quiero agradecer, estemos hasta el final y vamos a estar cerrando cantando, y sé que Dios va a hacer algo bien especial en muchas vidas, pero quiero cerrar con esto. La palabra Saulo, el nombre de Saulo, viene de la raíz Saúl en hebreo, que significa deseable, atractivo. Qué chistoso, ¿qué era su nombre atractivo? Y no era.
Pero está en la raíz de Saulo. Él buscó vivir una vida que fuera wow, que cuando la gente viera su Instagram, wow, mira el éxito de ese cuate. Eso es lo que él quería. Saulo viene de Saúl, el rey Saúl. Es un hombre que medía, o sea, el más alto le llegaba a los hombros. Saúl medía una cabeza por encima de todo Israel. Saúl era un hombre inteligente, admirable, bien parecido, tenía porte de rey. Saulo. Cuando empieza a servir a Dios, se cambia el nombre de Saulo a Pablo. Pablo significa pequeño, chiquito. Vuelta con alguien, dígale, ¿qué onda? Es chiquito, pequeño. Y cada que le decían a Saulo, Pablo, él se acordaba de la transformación que tuvo, de alguien que quería contar la historia, de ser un humano admirable, a ser solo un siervo de Dios que contaba la historia del único admirable. Yo soy Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y sabes que esa gente prospera sin que la prosperidad sea su meta, porque su prosperidad ahora no es lo más importante, ahora es algo pequeño para hablar del Mesías. Cada que le decían Pablo, se podía acordar de cuando Ananías llegó a abrazarlo, porque Ananías significa Dios lleno de gracia. Gracia llegó a Saulo y lo convirtió en Pablo. Y Pablo contó una historia muy diferente a la que estaba contando Saulo. Y esa es mi pregunta. Con esto quiero terminar preguntándote el día de hoy. Cuando tus nietos cuenten tu historia, ¿qué historia van a contar? ¿La de Saulo o de la gracia de Dios que cambió a Pablo? ¿Qué historia quieres tú que el mundo cuente de ti? ¿De qué tan exitoso fuiste? ¿O de cómo el éxito que tuviste lo usaste para el Mesías y para cambiar vidas? ¿Quieres que se cuente de lo increíble que todo el mundo pensaba que eras? La familia perfecta, la mujer perfecta, el hombre admirable. ¿O simplemente quieres dejar que la gracia de Dios te cambie, sane tu pasado y te use el lunes, el martes, en mi dolor, en mis aciertos, en mi escasez, en mi abundancia? Todo eso es secundario. Lo importante es que yo use mi vida, porque la gracia de Dios me cambió para apuntar a Cristo Jesús, el Mesías. ¿Qué historia se va a contar de tu vida? ¿Sabes que esa fue la pregunta que el Espíritu Santo me hizo a mí a los 18 años? Yo vi mi funeral, vi 2 funerales, y un funeral que yo vi fue el de Saulo. Andrés, wow, increíble, hizo tantas cosas y llegó a la luna. Increíble. Saulo. El otro funeral, vi el funeral de Pablo, y gente llorando diciendo gracias a Dios por Andrés, porque por él conocí a Dios, por él mi vida cambió. Dios lo usó para mostrarme que él me ama. 2 funerales, yo escogí el segundo. Y la pregunta para ti es, ¿qué historia se va a contar de ti cuando las generaciones pasen? ¿Se hablará de tu pobreza o de tu riqueza, o se hablará de cómo usaste eso para el Mesías? Claro que hay fracasos que tuviste, pero si dejas que la gracia de Dios conquiste tus fracasos, no vas a ser el dolido, vas a ser el perdonador. No vas a ser el fracasado, vas a ser el victorioso. No vas a ser el que se equivocó, es el que se equivocó y se volvió a levantar por la gracia de Dios. ¿Qué historia se va a contar? Yo quiero que se cuente la historia de la gracia de Dios, de Pablo, de Saulo a Pablo. Esa es la historia que yo quiero, y yo creo que tú también la quieres. Hoy quiero orar.
y luego vamos a ofrendar y luego vamos a terminar cantando, porque siento que Dios está aquí muy fuerte el día de hoy y va a ser algo extraordinario en los próximos minutos. Pero quiero hacer una oración bien importante. Muchos de ustedes, lo digo con mucho respeto, no son salvos porque no han creído en el evangelio como tal. Han buscado una religión, han buscado sentirse en paz, bendecidos, perdonados, pero no han entregado la autoridad de sus vidas. Hemos usurpado el lugar de Dios. Tienes que quitarte del lugar de Dios en tu vida y ahora servir al Mesías, a Jesús. Muchos no han tomado esa decisión y hoy es el día de tu salvación. Y si tú crees el evangelio, la Biblia dice: serás salvo, serás perdonado, redimido, aceptado, amado. Todo es todo un paquete. Y yo quiero orar contigo. Quiero que todo el mundo ponga su mano sobre su corazón, que todo el mundo cierre sus ojos, y todos vamos a hacer esta oración contigo para que no la hagas solo. Cierra tus ojos, por favor. Nadie moviéndose, todo el mundo. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy creo y confieso que tú eres el Mesías, el rescatador, el Rey. Hoy creo y confieso que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste. Hoy creo que tu nombre es sobre todo nombre. Hoy me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón. Hazme nacer de nuevo. Lléname de tu Espíritu Santo. Transforma mi mente y mi corazón. A partir de hoy, creo que soy un hijo de Dios. The world was golden, pure and bright. In your eyes, I found my light. Every laugh we shared, so sweet. In my dreams, our hearts still meet. Autumn memories in the air. With every breath I feel you there. The colors of our love so true. In every shade I see you. Autumn memories, a timeless blend. In the season where our hearts ascend. As the days grow short and nights grow long, in my heart you are the song. A melody that never fades away. In the autumn where love will stay. Walking through the forest paths. Un discípulo de Cristo Jesús. Soy amado, soy bendecido y tengo vida eterna. Amén.